Amada Iglesia, estamos una vez más aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Nuevamente agradecemos a Dios por estos medios que Él nos permite tener y por medio de los cuales podemos compartir con ustedes aún a la distancia este mensaje glorioso, la palabra de Cristo Jesús que fortalece y alimenta nuestras almas. Deseamos y es nuestra oración que cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Les extendemos un saludo y un abrazo a la distancia y bueno, gracias a Dios por este tiempo, por estos medios para escuchar su palabra. Así que vamos a continuar entonces con la ayuda de nuestro Dios, con esta serie la cual hemos titulado Verdades Esenciales. Nuevamente recordar que son esas verdades que tú y yo como cristianos, que nosotros como iglesia creemos, no porque las digan los hombres, no porque sean pensamientos o ideas filosóficas, sino porque son verdades bíblicas que fortalecen, alimentan, que nutren nuestra alma y nos anclan más en la roca nuestra, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. En el día de hoy veremos una enseñanza la cual he titulado Una verdad espiritual. Y en una época donde muchos hablan acerca del Espíritu Santo, en una época donde tantos anhelan y desean el Espíritu Santo, no podemos ignorar que la palabra de Dios nos habla del Espíritu Santo. Y es por eso que le he puesto una verdad espiritual, porque vamos a hablar acerca de la verdad bíblica, cómo la palabra de Dios nos enseña realmente y claramente acerca del Espíritu Santo. Y a través de esta enseñanza vamos a comprender un poco más quién es realmente el Espíritu Santo, en quién habita el Espíritu Santo y cuál es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Creo que no hay que ir muy lejos en la palabra de Dios para ver que la Biblia nos habla del Espíritu Santo. Tan solo ir al primer capítulo de la Biblia, en el segundo versículo, la palabra de Dios dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Allí podemos ver claramente, como les decía, no tenemos que ir muy lejos. Desde el primer capítulo de la Biblia, tan solo el segundo versículo, ya encontramos allí que la palabra de Dios nos habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Quiero decir que el Espíritu o la palabra Espíritu en el idioma original en el Antiguo Testamento es una palabra hebrea que se pronuncia ruach. Es interesante porque esta palabra literalmente significa aliento, soplo, fuerza, vigor, vida. De allí que muchas personas hayan dicho que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que el Espíritu Santo no es más que una fuerza impersonal. Pero quiero decir algo, y es que aunque es cierto que esta palabra muchas veces se traduce como aliento, como soplo, como respiración, como vida, la gran realidad es que cuando se trata del Espíritu Santo, es más que un soplo, más que aliento, más que vida, aunque todas estas verdades se pueden aplicar a la palabra espíritu. En el Nuevo Testamento, entonces, en griego la palabra que se utiliza para espíritu es pneuma. De hecho, de donde viene nuestra palabra en español neumático, que es algo que tiene aire. Insisto porque habla acerca de aire, habla acerca de poder, de fuerza, de respiración, de vida. Pero como les decía, todas estas cosas se pueden aplicar a la palabra espíritu, pero cuando la Biblia en particular habla del Espíritu Santo, va más allá que simplemente estos significados. Por esto es que nosotros debemos entender que en primer lugar es necesario que veamos a través de la palabra de Dios la identidad del Espíritu. ¿Quién es realmente el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? ¿Es un poder? ¿Es aliento? ¿Es respiración? ¿Es vida? Creo que estos significados se pueden aplicar a la palabra espíritu, pero cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, nos dice que el Espíritu Santo es Dios mismo, y esto no lo podemos negar. Y esta debe ser una verdad que tú y yo debemos sostener y creer como hijos de Dios. Vamos a ver que realmente la palabra de Dios nos enseña esto de una manera muy clara. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 24, la palabra de Dios dice:
Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y tengamos en cuenta que estas son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este es ese momento donde Jesús se está entrevistando con una mujer samaritana. Así que Jesucristo mismo dice que Dios es espíritu. Entonces notemos que, como decía, aunque todos estos significados, los quiero volver a repetir, aliento, vida, fuerza, poder, se pueden aplicar a la palabra espíritu, la gran realidad es que cuando se habla del Espíritu Santo, la Biblia es clara en decir que es Dios. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, pues el Señor es el Espíritu. Y tengamos en cuenta que allí la palabra Señor es un título de deidad, es un título de divinidad, es un título que se le otorga a Dios. Así que aún podríamos hasta traducirlo, pues Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quisiera que pensáramos en una historia que se ha usado muy comúnmente para afirmar esta verdad de que Dios es espíritu, y es una historia que posiblemente conocemos. Se encuentra en el capítulo 5 de Hechos, del libro de los Hechos. En el capítulo 5 encontramos la historia de Ananías y Zafira, un hombre y una mujer que hacían parte de la iglesia primitiva y que hicieron algo muy malo y por ello Dios les quitó la vida. Pero lo interesante es, si no conocemos la historia, o si la conocemos, la repito rápidamente, este hombre y esta mujer tenían una propiedad, la vendieron y entonces dijeron que iban a ofrendar el dinero que habían recibido por la venta de la propiedad, lo iban a donar a la congregación, lo iban a donar a la iglesia para sufragar gastos que se estaban presentando en ese momento. Lo interesante es que este hombre y esta mujer se pusieron de acuerdo en dar solo parte del monto que obtuvieron por la venta, pero ellos querían aparentar que habían dado todo. Pero ¿qué es lo interesante? En Hechos capítulo 5, versículo 3, la palabra de Dios dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Veremos también el versículo 4, pero antes quiero decir, vemos allí claramente que cuando Ananías lleva parte del dinero y le dice a los apóstoles que ese era todo el dinero, la gran realidad es que Pedro le dice a Ananías, hay un problema muy grande aquí. Realmente tú has permitido que el enemigo llene tu corazón y la gran realidad es que le has mentido al Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo solamente fuera una fuerza, solamente fuera un poder, si el Espíritu Santo simplemente fuera un soplo o un aliento, ¿cómo se le podría mentir al Espíritu Santo? Pero lo más impactante es que el versículo 4 dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Esto le está diciendo Pedro a Ananías. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Pero aquí es donde viene la parte más impactante. Y Pedro hace allí una pregunta, ¿cómo pudiste hacer algo así? Y allí está la declaración más grande. No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Así que podemos ver claramente que el Espíritu Santo es Dios mismo. Pedro le dice primero a Ananías, Ananías, le mentiste al Espíritu Santo. Pero luego en el versículo 4 dice, Ananías, y dice literalmente, tú le mentiste a Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y esta verdad creo que debe estar arraigada profundamente en nuestro corazón, porque esta verdad nos lleva a nuestro siguiente punto, que creo que es más interesante aún, y es la morada del Espíritu. Acerca del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña claramente que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios habita en los creyentes, habita en nosotros. Si hemos creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo habita en ti y habita en mí. Y esto es glorioso, esto es maravilloso. Ahora, es posible que todos lo hayamos escuchado, es posible que todos lo creamos, pero ¿será que tenemos esta convicción? Porque acabamos de ver a través de la palabra de Dios, en primer lugar, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Que el Espíritu Santo, y de verdad insisto en esto, no es simplemente una fuerza, no es simplemente poder, aunque el Espíritu es poder y es fuerza, aunque el Espíritu es vida, aunque el Espíritu es aliento, pero el Espíritu de Dios es Dios mismo. Y si es cierto, como lo vamos a ver en un momento a través de la palabra de Dios,
que el Espíritu Santo habita en nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entonces es Dios mismo el que está haciendo morada en nosotros a través de su Espíritu. La gran realidad es que esto ni siquiera es algo solamente o meramente del Nuevo Testamento. El salmista David en el Salmo capítulo 51 versículo 11 dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Me encanta ver esto porque esto es un momento donde David había pecado, donde David había fallado. En la antigüedad el Espíritu de Dios también habitaba en las personas, aunque en ocasiones lo hacía de manera específica y particular por un tiempo, pero es evidente que David sabía que el Espíritu de Dios estaba dentro de él. Y David escribe el Salmo 51 en un contexto donde él le había fallado a Dios, donde él había pecado y él le dice: Señor, te he fallado, he pecado, pero por favor no me expulses de tu presencia. Y allí es donde viene algo bien interesante: no me quites tu Espíritu Santo. Para David el Espíritu Santo era la misma presencia de Dios en su propia vida. Era Dios mismo dentro de él. Por eso David, quien escribe también el Salmo 139, declara algo muy interesante allí en este salmo maravilloso. En el versículo 7 él dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Entonces notemos que aún en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, la presencia personal de Dios, habitaba también en aquellos que creían en Él. Y por si fuera poco, cuando llegamos al Nuevo Testamento, esta verdad es completamente ratificada. Por eso el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 16, le está diciendo a esta iglesia, a los creyentes, a aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús, y dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Lo más glorioso es que en la antigüedad la presencia de Dios o el Espíritu de Dios también se manifestaba en el templo, en el tabernáculo. Como les decía, en ocasiones sobre ciertos líderes, por ejemplo como los jueces, el Espíritu Santo llenó de sabiduría a Bezaleel para que construyera el tabernáculo. El Espíritu Santo venía sobre Sansón y era el que le daba la fuerza. Pero lo interesante es que ahora la palabra de Dios dice que a ti y a mí, como la iglesia de Cristo Jesús, a ti y a mí que por gracia hemos creído en Cristo Jesús, que somos el pueblo de Dios, no solamente tú y yo somos el pueblo de Dios, sino que la palabra de Dios dice que tú y yo somos el templo de Dios, y a este templo Dios envía su presencia especial, su Santo Espíritu a vivir en nosotros. Aquí Pablo lo está diciendo de una manera general, que toda la iglesia tiene el Espíritu Santo, y eso es maravilloso porque lo hermoso de la palabra de Dios es que ella nos dice la verdad, y ella dice que todos los creyentes verdaderos, de verdad aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, tienen el Espíritu Santo. Dios mismo está con ellos. Por eso en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 el apóstol Pablo dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Qué verdad tan gloriosa. Ahora, entiendo que quizá muchos de nosotros venimos de contextos donde se nos cuestionaba constantemente si teníamos el Espíritu Santo. Es posible, aunque esperaría que no fuera así, pero es posible que algunos todavía se pregunten: ¿será que tengo el Espíritu Santo? ¿Será que de verdad Dios habita en mí? Porque como decía en la introducción, estamos en una época donde en muchos lugares se habla mucho del Espíritu Santo. Crecí en un contexto donde el Espíritu Santo, digámoslo, era prácticamente lo más importante. Se preguntaba constantemente: ¿has recibido el Espíritu Santo? ¿Tienes el Espíritu Santo? La gran realidad es que para muchos de ellos, la gran mayoría, y yo mismo lo creí en un tiempo, el Espíritu Santo era simplemente una emoción, algo que sentías, algo que experimentabas en tu cuerpo, algo físico, algo que te sacudía, algo que te hacía sentir ciertas emociones. La gran realidad es que eso ni siquiera tiene un sustento ni un fundamento bíblico. Más bien la palabra de Dios dice que tú y yo que creemos en Cristo Jesús somos el templo del Espíritu Santo y Dios habita en nosotros. Y si aún alguna persona tuviera dudas, veamos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 13. Y ahora ustedes, los gentiles. Notemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a personas que apenas, digámoslo así, habían conocido de Dios. Dice: ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad
la buena noticia de que Dios los salva. El evangelio, la verdad de Cristo Jesús. Dice, además, cuando creyeron en Cristo, y allí está la clave maravillosa. Pablo le está hablando a personas que un día escucharon el evangelio de Cristo Jesús y dice que cuando creyeron en Cristo, en el momento en que estas personas creyeron en Cristo Jesús, dice Pablo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Qué verdad tan gloriosa. Todas las personas, sean judíos, gentiles, no importa la raza, no importa si tienen un trasfondo religioso, no importa de dónde vengan. La gran realidad es que todas las personas que han confiado en Cristo, que han puesto su fe en Cristo Jesús, que han creído en Cristo Jesús, tienen el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 16, iremos hasta el versículo 17. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pediré al Padre, dice Jesús, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca, ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y este versículo es central, es clave. Jesucristo dice que el Espíritu Santo va a venir sobre los creyentes. Jesucristo dice que el Espíritu Santo va a venir sobre aquellos que lo reconocen, que lo buscan, pero Él dice que está ahora con ustedes, pero luego estará en ustedes. Esta es la verdad maravillosa. Aquí Jesucristo ni siquiera está hablando de los que buscan al Espíritu Santo. Jesucristo aquí está hablando de los que lo buscan a Él, de los que lo reconocen a Él, de los que creen en Él. Y dice que Él va a enviar el Espíritu Santo. Lo más glorioso es que dice allí claramente que el Espíritu los guiará a toda la verdad y la verdad es Cristo Jesús. ¿Cómo sabes si tienes el Espíritu Santo? Quizás te preguntes, pues bueno, yo nunca he experimentado ninguna emoción rara, ninguna cosa rara en mi cuerpo, pero pregunto, ¿has experimentado el creer en Cristo Jesús, en confiar en Él? ¿Lo reconoces a Él como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador? ¿Estás siendo guiado a la verdad de Cristo Jesús? ¿Has puesto tu confianza y tu fe en Cristo Jesús? Pues es el mismo Espíritu Santo que está en tu vida. Una de las verdades más hermosas es que cuando Cristo Jesús vino a este mundo, la palabra de Dios dice que Él sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero es glorioso. Ahora la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y a mi vida, cuando creemos en Cristo Jesús, es Dios en nosotros. Es Dios obrando en nuestras vidas. Es Dios transformando nuestros corazones. Es Dios realmente viviendo en nuestros propios corazones. Por eso dice en Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39, Pedro contestó, este es el primer sermón de Pedro, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Creo que todos como creyentes hemos creído en Cristo Jesús, nos hemos arrepentido, hemos mirado a Dios como nuestro Señor, nuestro Salvador, nos hemos bautizado en la verdad de Cristo Jesús, pero dice entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y Pedro continúa diciendo en el versículo 39, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Cuán lejos estábamos tú y yo un día de nuestro Dios? Tan lejos que ni le conocíamos. Pero ahora Dios nos ha dado a entender su glorioso evangelio. El Espíritu Santo ahora habita en nuestras vidas. La prueba, Cristo está en tu corazón. Si Cristo está en tu corazón, si lo amas, si lo deseas, si has creído en Cristo Jesús, ¿qué más prueba necesitas de que el Espíritu Santo está en tu vida? Bueno, aunque no necesitaríamos más pruebas, sería suficiente porque creer en Cristo Jesús nos hace salvos y nos lleva a la gloria eterna y esa verdad es confirmada porque tenemos el Espíritu Santo. Aún así quiero decir que quiero que en esta hora veamos un tercer punto y creo que es el más importante. No queriendo decir que los anteriores no sean importantes, por supuesto que es demasiado importante comprender a la luz de la palabra de Dios que el Espíritu Santo es Dios mismo. Por supuesto que es demasiado importante comprender a la luz de las Escrituras que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Esas son verdades maravillosas, esas son verdades que transforman y cambian. Pero quiero decirles que en este último punto que vamos a ver,
no solamente el Espíritu Santo es Dios, no solamente el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, en nuestros corazones, sino que el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa. Por eso quiero que nos centremos un poco más en este tercer punto y veamos la obra del Espíritu. Ya hemos visto en primer lugar la identidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. En segundo lugar, hemos visto que el Espíritu Santo está en todos los creyentes, habita en todos los creyentes. Dios mismo a través de su Espíritu está en nuestras vidas. Pero en tercer lugar, quiero que veamos la obra del Espíritu Santo, porque acerca del Espíritu Santo la Biblia nos enseña que Él está obrando. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo en nuestras vidas, transformando, cambiando. Y aquí quiero insistir en esto, más que una emoción. Aunque creo que cuando entendemos esto nos emocionamos. Las emociones no son malas, pero el Espíritu Santo tiene que ser más que una emoción. El Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo es Dios. Y si Dios mismo a través de su Espíritu ha venido a habitar en nuestros corazones, insisto en esto, tiene que ser más que una emoción. Yo no pregunto si has experimentado ciertas emociones, más bien mi pregunta es, ¿experimentas cambio, transformación en tu vida? Y normalmente esto no está ligado a una emoción. Normalmente estas obras maravillosas que hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, si hemos creído en Cristo Jesús, más que emociones, son transformaciones, cambios reales producidos en nuestro corazón por el mismo Dios eterno y glorioso que ha enviado a su Espíritu sobre nuestras vidas. Es por esto que en Juan, capítulo 3, versículo 6, hay una verdad increíble. Este es el mismo Señor Jesucristo hablando con uno de los líderes religiosos más importantes de su época. Este hombre es Nicodemo y seguro que el pasaje lo conocemos muy bien. Pero en Juan capítulo 3, versículo 6, Jesucristo le dice esto a este hombre. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. En el contexto, Jesucristo le acaba de decir a este hombre, tienes que nacer de nuevo. En el contexto, Jesucristo le acaba de decir a este hombre, no importa si eres religioso. No importa si eres el más importante de la nación de Israel. No importa si se supone que tú eres el que hasta guías a los demás en el conocimiento de la palabra de Dios. Pues sabes una cosa, Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, a menos que nazcas de arriba, a menos que nazcas de lo alto, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar en el reino de Dios. Y entonces en ese contexto Jesús le dice, mira Nicodemo, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, porque este hombre ya estaba pensando que lo que él necesitaba era, como dicen muchos, otra oportunidad, volver a nacer, entrar nuevamente en el vientre de su madre, comenzar una nueva vida, a ver si ahora sí lo logro. Pero eso no era lo que Jesucristo estaba diciendo. Jesucristo lo que le dice es, mira, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Mira Nicodemo, si estás pensando en nacer otra vez, te lo quiero decir de esta manera, nuevamente serás un simple ser humano, lleno de errores y defectos como los que has tenido hasta hoy o quizá peores. Si quizá volvieras a nacer, ¿sabes una cosa? Fracasarías nuevamente en el intento. Lo que tú necesitas es más que una reproducción humana. Lo que tú necesitas es la vida espiritual que nace del Espíritu Santo. Allí es donde digo, esto no es una emoción, o bueno, esto emociona cuando uno lo entiende. Pero más que una emoción, esto es vida, esto es cambio, esto es transformación. Lo que Jesucristo le dice a este hombre es, si el Espíritu Santo viniera sobre tu vida, serías una persona más que un nuevo ser humano. Serías una persona que tiene vida espiritual, que tienes la vida de Dios mismo dentro de ti. Y si esto llegara a ser verdad, verías el reino de Dios, entrarías en él. Ahora mi pregunta es, entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Es nacer del poder mismo de Dios, es nacer del Espíritu Santo, pero ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Lo interesante es que Nicodemo vino ante Jesús diciéndole, maestro. Nicodemo vino ante Jesús diciéndole, sabemos que Dios está contigo. Nicodemo vino ante Jesús diciéndole, oh, las obras que tú haces, Jesús, son prueba de que Dios está contigo. Pero aunque todo eso era verdad, había algo que Nicodemo no había visto en Jesús. Y mucha gente ha experimentado esto. Ven a Jesús como un maestro. Oh, Jesús, un gran maestro. Jesús, alguien que nos enseña cosas buenas. Jesús, un hombre que hace milagros. Jesús, un hombre que Dios estaba con él. Pero Jesús dice, eso no es suficiente.
Porque a menos que nazcas de arriba, a menos que el Espíritu Santo produzca una obra en tu vida, no vas a poderme ver por quien yo soy. Yo soy el Hijo del Hombre, que era un término que se usaba en el Antiguo Testamento como una profecía, para hablar de alguien a quien Dios mismo le daría todo el poder, toda la autoridad, quien reinaría sobre todo, gobernaría sobre todo. Mayor aún, era reconocer que el mismo que estaba allí ante Nicodemo era Dios mismo, era Dios salvando a la humanidad. Y esa es la gran realidad. A menos que el Espíritu Santo produzca vida en nuestros corazones, no veremos a Jesús por quien realmente es, nuestro único y suficiente Salvador, nuestra única esperanza. Eso es nacer de nuevo, esa es la vida espiritual, es que Cristo ahora es real y vivo en nuestros corazones. Ya no vemos a Cristo Jesús meramente como un maestro, aunque Él es el maestro. Ya no vemos a Jesús meramente como alguien que hace milagros, aunque Él hace milagros. Ahora vemos a Jesús como Dios mismo, hecho hombre, viniendo a esta tierra a morir en una cruz para salvarnos, perdonar nuestros pecados y llevarnos seguros a la eternidad. Lo interesante es que quiero recordar ese versículo que mencionaba ahora de Génesis capítulo 1 versículo 2. La tierra no tenía orden, la tierra estaba vacía, solo había tinieblas y oscuridad, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vino la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando uno lee el capítulo 1 de Génesis queda asombrado. El Espíritu Santo moviéndose, la palabra de Dios viniendo. ¿Qué sucedió? Vida, cambio, transformación. Lo que no tenía forma ahora era increíblemente maravilloso. Lo que estaba vacío ahora estaba lleno de vida, la misma vida produciéndola el Espíritu Santo. Esa es la realidad. Antes de conocer a Cristo Jesús, nosotros éramos como al principio era la tierra, desordenada y vacía. No había forma en nosotros, solo había tinieblas y oscuridad. Pero cuando Cristo viene, o mejor, cuando el Espíritu Santo viene, Cristo es nuestra vida. Cristo es el que nos hace nuevas criaturas. Él es el que transforma y cambia nuestros corazones. Él empieza a traer orden a este caos. Él empieza a traer luz a esta oscuridad. Él empieza a traer vida a esta muerte. Qué hermoso es esto. Nuevamente recordemos que el Espíritu Santo fue el que movía a los profetas para que hablaran de parte de Dios. El Espíritu Santo era el que movía a los jueces para que juzgaran correctamente. El Espíritu Santo era el que movía a los reyes para que gobernaran como Dios les había ordenado. El Espíritu Santo era el que hacía que muchos hicieran maravillas y prodigios. Quiero poner nuevamente el ejemplo de Sansón. Era el Espíritu Santo el que le daba la fuerza a Sansón, no era el pelo de Sansón. Eso debemos tenerlo claro. Era el Espíritu Santo, porque no fue cuando le quitaron el pelo a Sansón, fue cuando el Espíritu Santo se apartó de él que perdió su fuerza. Esto es lo más increíble. Fue el mismo Espíritu Santo el que hizo sombra sobre María, y Cristo nació de una mujer sin la intervención humana. Esa es la misma realidad. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y Cristo se hace vivo en nuestros corazones sin intervención humana, sino que es un nacimiento de lo alto. Cuando tú y yo nacemos de lo alto, cuando tú y yo somos transformados y cambiados por el poder mismo de Dios, por el Espíritu Santo, ahora Cristo es vivo en nuestros corazones y no deseas, no anhelas a nada ni a nadie más que a Cristo Jesús. Por eso en la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14, el apóstol Pablo dice una verdad increíble: pero los que no son espirituales, en simples palabras, los que no han sido transformados y cambiados por el poder del Espíritu Santo, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Allí Pablo está hablando de la gloriosa verdad del Evangelio. Los que no han sido transformados y cambiados por el poder del Espíritu Santo, por Dios mismo en sus corazones, no pueden entender la verdad de Dios, no pueden comprender el Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Qué increíble esto, ¿no? Así éramos tú y yo, no entendíamos el Evangelio. Es cierto que hay cosas de la palabra de Dios que quizá ni siquiera todavía entendemos, eso es verdad. No quiere decir esto que ya sabemos todo, pero lo que tú y yo necesitamos saber, conocer a Cristo, enamorarnos de Él, creer en Él, confiar en Él como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Señor, esto quizá para nosotros antes era ridículo. Hoy para muchos es ridículo. Hasta para personas que dicen creer en Dios, les suena ridículo que solo por la obra de Cristo Jesús ya vayamos al cielo.
Pero la gran realidad es que dice allí la palabra de Dios que los que no son espirituales no pueden entenderlo. Esto les suena ridículo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Esto es increíble. Allí Pablo, quiero repetirlo, está hablando acerca del Evangelio, de la verdad de Cristo Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 26, Jesucristo dice: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué he traído este versículo? Porque aquí es donde quiero decir que esta es la verdad más maravillosa. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo habita en todos los creyentes, pero una obra maravillosa, o quizá la obra más maravillosa que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida y en mi vida, es traernos vida para que hoy Cristo sea tan glorioso, sea tan precioso. Y saben que no solamente esto es verdad, sino que ahora es el Espíritu Santo. Y esto de verdad me encanta, esto de verdad me apasiona. Es el Espíritu Santo el que viene y nos convence de que Cristo es real. Es el Espíritu Santo quien viene a nuestras vidas y nos lleva a entender que Cristo es suficiente, que no necesitamos a nada ni a nadie más, sino que Cristo lo es todo. En Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, Jesús dice: cuando venga el Espíritu de verdad. Y me encanta porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el que nos guía a la verdad. Es lo que dice el texto. Dice: Él los guiará a toda la verdad. Es maravilloso. El Espíritu Santo es el que nos está guiando por el camino correcto. El Espíritu Santo es el que nos está impulsando a Cristo, el que nos está llevando a Cristo. Si tú hoy amas a Cristo, ese amor te lo ha dado el Espíritu Santo. Si tú quieres caminar con Cristo Jesús, ese amor te lo ha dado Cristo Jesús. Esos deseos te los ha dado el Espíritu Santo por Cristo Jesús. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Es maravilloso. Y el versículo 14 dice, y allí no está hablando simplemente o meramente de profecías futuras, dice: me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿Qué era lo que iba a suceder en el futuro? Bueno, Cristo iba a ir a morir en una cruz, Él iba a resucitar al tercer día, Él iba a ascender a los cielos y desde su trono de gloria iba a gobernar sobre personas como tú y como yo, que aunque nunca han visto a Jesús, creemos en Él, que aunque nunca hemos visto físicamente a Jesús, le amamos, que a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, aún nuestros pecados, descansamos y confiamos en el tierno y maravilloso amor de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, aquel que murió para llevarnos seguros a la eternidad. Es por esto que en Romanos 8:16, en la traducción del lenguaje actual, la palabra de Dios dice una verdad increíble que amo con todo mi corazón: el Espíritu de Dios. Allí está el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dios mismo se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Qué verdad tan gloriosa, qué verdad tan maravillosa, qué increíble, y de verdad digo, qué apasionante, qué emocionante es entender que realmente el Espíritu, quien es Dios mismo, habita en nosotros, nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha enamorado de Cristo Jesús, ha transformado y cambiado nuestro corazón para que Cristo ya no sea simplemente un maestro o un hacedor de milagros, sino que sea nuestro Salvador, nuestro eterno Dios que nos lleva seguros a la gloria eterna. Por eso en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 26, el apóstol Pablo dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Qué hermoso es esto. Cuando tú y yo somos débiles, eso no es problema. El Espíritu Santo está allí dándonos fuerza. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amo tanto esto porque a veces pensamos que somos demasiado espirituales cuando estamos orando. La gran realidad es que si pudiéramos realmente escuchar nuestras oraciones conforme a lo que el Espíritu realmente obra, nos daríamos cuenta que muchas de nuestras oraciones no son más que balbuceos, no son más que palabras de un pequeño bebé, porque el verdadero propósito, la verdadera gloria de la oración, que es elevar oración y olor fragante delante de Dios, solamente es posible porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo está orando en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo
Está siendo realmente ese olor fragante delante de Dios y es el que expresa la verdad que tú y yo necesitamos. Muchas veces podemos venir a una oración a pedir tantas cosas, pero es Dios mismo a través de su Espíritu quien decide qué es lo que realmente tú y yo necesitamos. Y lo que tú y yo necesitamos, más que cosas materiales, que es lo que a veces pedimos en oración, es lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es, y allí está, un versículo que sabemos. Verdades que hasta no sabemos de memoria, pero que muchas veces olvidamos. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si Dios está en mi vida? Notemos que aquí en ningún momento la palabra de Dios dice que necesitas experimentar ciertas cosas o ciertos eventos extáticos o ciertas cosas que a veces la gente ni comprende ni entiende. Más bien nos dice de cosas que cualquier persona puede llegar a entender. ¿Saben qué produce el Espíritu Santo en la vida de un verdadero cristiano? Amor. Allí está. Amor por Cristo en primer lugar, amor por su prójimo, amor por sus hermanos, amor hasta por aquellos que muchas veces hacen daño, hasta amor por los enemigos. El Espíritu Santo produce esa alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Simplemente no existen leyes contra esas cosas, dice la palabra de Dios, porque esta es la gran realidad. Esto es lo que reproduce realmente el Espíritu Santo. Qué fácil es decir yo tengo el Espíritu Santo. Qué fácil es decir, yo recibí el Espíritu Santo tal o cual día porque experimenté cierta emoción, pero qué diferente es experimentar humildad. Y entender que esa humildad no viene de nosotros, porque es que somos muy humildes, no. Qué diferente es entender que al contrario, por naturaleza somos tan orgullosos. Pero cuando uno puede decir, pero si hoy hay un poquito de humildad en mi vida, es fruto del Espíritu Santo, no de mí. Si hoy quizá, a pesar de mis fallas y errores, aún Dios ha traído un poco de control propio, aunque creo que cuando Dios da demasiado, da en abundancia, pero hoy entendemos que si hoy quizá nos refrenamos frente a ciertos pecados, frente a la maldad, es porque Dios mismo ha traído control sobre nuestras vidas, control propio. Si hoy experimentamos amor, alegría, paz, en medio de esta dificultad, si hoy estamos experimentando paz, paciencia, gentileza, bondad, esto no lo hicimos nosotros, esto nunca podría hacerlo un ser humano. De verdad, esto es una obra maravillosa y gloriosa de Dios, de su Espíritu Santo transformando y cambiando nuestro corazón. Por eso en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, la palabra de Dios dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esta es la misma realidad. El Espíritu Santo sabe qué produce en nuestros corazones. El deseo de ayudar a otros, el deseo de usar lo que Dios nos da en beneficio de otros. Me estoy refiriendo más que a cosas materiales, estoy refiriendo a esas mismas verdades espirituales. Es el Espíritu Santo el que le da deseo ahora a una persona de querer predicar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que le da el deseo ahora a una persona de orar por su familia para que conozca a Cristo Jesús. Cualquier bien espiritual que haya producido Dios en tu vida, tú ahora quieres que otros lo experimenten. Hasta en ocasiones queremos hasta compartir hasta nuestros recursos con otras personas para acercarnos a ellos solamente con el deseo final de que ellos puedan conocer a este mismo Dios que nos transformó y nos cambió. El Espíritu Santo produce un fruto tal que ahora lo que tú quieres hacer, lo quieres hacer en bien de otros para que otros experimenten la misma obra en sus corazones, ser transformados y cambiados por el poder de Dios y que Cristo sea Rey en los corazones de esas personas, al igual que lo es en el corazón tuyo y el mío. Y aquí hay una verdad increíble y hermosa, y con este versículo quiero terminar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo finaliza esta increíble carta diciendo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y allí está, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Qué verdad tan gloriosa. La gracia del Señor Jesucristo, esa gracia que nos salvó, esa obra que Él hizo por nosotros para llevarnos seguros a la eternidad, una obra que fue hecha por amor, por el amor de Dios, es lo que ahora nos lleva a ti y a mí a tener comunión con Dios y tener comunión unos con otros. Es lo que nos lleva a ti y a mí a ser diferentes, a realmente ser hijos de Dios, a buscar a Cristo por sobre todas las cosas, a anhelarlo y desearlo, a querer congregarnos y tener comunión en la verdad de Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo.
Esta, sin lugar a dudas, es una verdad espiritual. Aunque el Espíritu Santo no sea mencionado en cada ocasión en nuestras vidas o en nuestras reuniones, aunque sea cierto que poco hablemos del Espíritu Santo, la gran realidad es que es todo lo contrario, porque más que querer mencionar el Espíritu Santo en cada servicio o a cada momento, cuando Cristo es el centro, entonces es el Espíritu Santo el que está obrando esta verdad en nuestros corazones. La verdad espiritual no es tener el Espíritu Santo en nuestra boca todo el tiempo, sino a Cristo en nuestros corazones todo el tiempo. La verdad del Espíritu Santo no es una emoción, sino es que Cristo emocione y transforme y cambie nuestros corazones. La verdad del Espíritu Santo de verdad no es mencionarlo, insisto, en cada momento de nuestras vidas o en cada sermón, sino es saber que Dios transforma y cambia vidas. Cuando toma su palabra bendita y la lleva hasta el corazón de las personas y hace que Cristo sea vivo en esas personas, en esos corazones. Esta es una obra espiritual, esta es una verdad espiritual. Y nuevamente quiero decirlo, cuando uno entiende esto, cuando uno entiende quién es verdaderamente el Espíritu Santo, cuando uno entiende la realidad gloriosa que Dios nos enseña acerca de su Santo Espíritu, que es Dios en nosotros, transformándonos y cambiándonos, enamorándonos más de Cristo y de nuestros semejantes, es que podemos comprender que esta verdad espiritual es la que enseña la palabra de Dios. Preguntaría entonces, ¿quién tiene el Espíritu Santo? ¿Quién tiene a Dios mismo en su corazón? Aquellos que pueden ver a Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que se gozan y regocijan en esta verdad y que a través del poder del Espíritu Santo, día tras día, siguen siendo transformados y cambiados a la imagen de Cristo Jesús. Quisiera que oráramos diciéndole, Señor, que esta verdad sea cada día más real en nuestras vidas. Que más que estar hablando todo el tiempo del Espíritu Santo, seamos experimentando todos los días la obra transformadora y gloriosa del Espíritu Santo. Que Cristo sea más precioso en nuestras vidas, que seamos más parecidos cada día a Él y que así podamos experimentar esta obra espiritual, esta verdad espiritual. Padre eterno, Dios del cielo, gracias por enviar a tu Hijo a este mundo en forma de hombre a morir en esa cruz para salvarnos. Gracias por resucitarlo y llevarlo a tu trono de gloria. Pero gracias porque no nos has dejado solos, sino que hoy tu palabra nos recuerda que has enviado tu Santo Espíritu a morar en nosotros, tu mismo Espíritu, tu mismo poder, tu misma vida, tu presencia personal y gloriosa para transformarnos y cambiarnos, para abrir nuestros ojos y hacernos ver que Cristo es lo más precioso, para entrarnos verdaderamente en el reino, entender que Cristo es quien gobierna nuestras vidas. Gracias por llenarnos de tu Santo Espíritu para estar llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y queremos pedirte que este fruto, que solo es producto de tu Santo Espíritu, sea vivo en nuestras vidas, que cada día veamos más fruto. Hoy entendemos que todo lo que somos es por tu gracia bendita. Que tu Santo Espíritu produzca ese fruto para que te amemos más a ti por sobre todas las cosas. Que amemos más a nuestro prójimo. Que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, por favor, Padre, y que este fruto se produzca en nuestros corazones de tal manera que experimentemos verdadera paz. Paz aún en medio de la adversidad, que seamos pacientes aún en estos tiempos donde hay tanta dificultad, donde hay aún necesidad, pero que tú nos lleves a confiar y descansar, que tú estás con nosotros siempre hasta el final. Padre Celestial, que podamos mostrar bondad a otros, que podamos ser generosos y compasivos con otros, que podamos realmente experimentar en nuestras propias vidas dominio propio. Padre Santo, que tu Espíritu haga aquella obra para el cual tú lo envías hoy, para que Cristo sea tan exaltado, tan glorificado en nuestros corazones y que podamos compartir esta verdad maravillosa con otras personas, para que te conozcan, para que esta verdad espiritual sea una realidad también en sus corazones. Que aquellos a quienes este mensaje les suene ridículo, Señor, que seas tú en tu gracia usando tu predicación, la predicación de Cristo, de tu palabra, para transformar y cambiar sus corazones, y que finalmente todo el mundo reconozca que Cristo es Señor, que Cristo es Dios, que tú eres Rey por sobre todo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por estos medios que nos das, con los cuales podemos compartir tu palabra y llegar a muchos lugares con esta verdad maravillosa.
Gracias, Padre Celestial, por nuestras vidas y habernos sostenido hasta el día de hoy. Y permítenos descansar en que tú seguirás sosteniéndonos y cuidándonos hasta el final. En Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, hermanos, amada iglesia y todos los que nos ven a través de estos medios, qué alegría saber que están allí para escuchar la palabra. Qué alegría saber que en este tiempo no nos olvidamos de que lo más importante no solamente es cuidar nuestra salud y cumplir con los reglamentos, los lineamientos que se están llevando a cabo a través de esta dificultad en el mundo, sino que entendemos que es tiempo también de escuchar la palabra y ser alimentados por la verdad. Me alegra muchísimo poder compartir la palabra a través de estos medios, pero me alegraría mucho más verles personalmente, pero eso será cuando Dios nos lo permita. Finalmente, entonces, un abrazo y que Dios les bendiga.